En todos estos debates surge y en nuestras distintas charlas, en las distintas clases, la cuestión del el cambio de jurisdicción, el fin de las barreras territoriales y de los ordenamientos legales de cada país, de cada región. En ese sentido, y en función de este ejemplo con España o de los casos de censura privado por parte de las grandes compañías en América Latina, ¿cómo ves la construcción de un orden legal supranacional en torno a estos temas? Hay un capítulo dentro del Foro Global de Gobernanza de Internet que viene discutiendo esto hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que se debería hacer un tratado internacional que resuelva todo un montón de cosas que las empresas no quieren que se resuelvan. Entre otras cosas por razones de costos, de dónde tienen sus equipos de abogados fuertes o si tienen que diseminarlos o no. Por ejemplo, en Argentina, a unas redes sociales le notificaron una demanda en el domicilio constituido por una persona que terminó siendo el apoderado de esa red social para el registro marcario del logo, que no tiene ninguna otra vinculación de alguna vez alguien le dio una orden de hacer eso, lo cumplió y por qué él debería ser aquel que se notifica. Con la ley de medios, la traemos a colación porque esto es importante, también existía deslocalización de las señales satelitales. Entonces lo que se exigía era que si alguien operaba con una señal de satélite que no estaba registrada en el país, se hacía responsable de lo que emitía. Pero la salida era que se registraran. Bien podría ocurrir lo mismo, de hacer una especie de mecanismo de solución, no en términos de responsabilidad penal, pero sí en términos de responsabilidad civil, de afincar ese tipo de situaciones, porque lo terminan logrando. En algunos lugares hay, como ahora, discusión de la tasa Google en Francia, o la propia resolución de la Autoridad Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, que resolvió imponer una tasa de ingresos brutos a Netflix. Y eso se captura sobre el pago en la tarjeta de crédito. O sea, esto empieza a ocurrir a los fines tributarios, podría ser un primer paso para pensarlo también en términos de resolución de conflictos, por lo menos en la esfera civil. Yo creo que es factible en la medida que entendamos de vuelta que no hay un problema entre privados. A ver, no es que se nos ocurra a nosotros plantear que es un problema entre privados. Por ejemplo, cuando el presidente Trump quiso bloquear en Twitter a una serie de periodistas, el Poder Judicial de Estados Unidos dijo que el uso, aun cuando sea su propia cuenta, por parte del presidente, implicaba que eso era un espacio público. Con las páginas y con las páginas de Facebook se resolvió lo mismo en la Corte Federal, creo que de Virginia, respecto de una discusión en el marco de un consejo, lo que sería para nosotros un consejo deliberante en una ciudad chica en el norte de Estados Unidos, porque lo que sería el presidente del bloque de concejales mayoritarios no dejaba que participara en esa página un opositor. Y dijo, esto es un terreno electoral, es como la esquina de la plaza o la esquina de la calle. En la medida que usted pone un tema de debate o sujeto a debate público, le corresponde que otro pueda ocupar ese espacio porque le excede a su solo dominio particular. Esa es una mirada un poco más flexible, que esto solamente está sujeto a regulación desde el punto de vista de no trabar el negocio y que después se acomodan las cosas por sí mismas. En eso también se puede pensar que no todas las plataformas son iguales. No todas las plataformas son iguales, es cierto. A veces se comete el error de tener un martillo en la mano y suponer que todo se arregla a golpes y con el mismo clavo. Hay plataformas que operan sobre las reglas viejas de la telecomunicación, o sea, el punto a punto, claro, y no abiertas. Razón por la cual el criterio de edición no aparece, porque es un usuario dirigido a otro usuario directamente y no hay ningún tipo de interferencia. Esto no quiere decir que sea inocuo. Por ejemplo, WhatsApp, por diversos reclamos, sobre todo después de la campaña en Brasil, ha restringido la cantidad de personas a las cuales se le puede reenviar un mensaje. Mensaje masivo. Claro. Eso es atípico en términos de las regulaciones de telecomunicaciones. Lo que pasa es que el uso de la red de telecomunicaciones había conformado una plataforma de otra naturaleza por la capacidad de reenvío. Y de alguna manera hay una decisión de WhatsApp de aferrarse a un modelo de negocio y de circulación de contenidos más ligado a telecomunicaciones que de ir en línea de una red social. Sí, y de hecho impacta mucho a la hora de las elecciones, porque todos los estados
les exigen que tomen algún tipo de recaudos. Y este colega español que participó de ese congreso en Madrid decía que terminaba discutiendo vía cámara de un lado y cámara del otro con un señor que estaba 14 horas de viaje y que tenía los pies arriba del escritorio y las manos atrás de la nuca para debatir su problema.